Jovencitos del tercer grado de educación secundaria, el día de hoy vamos a continuar con nuestras labores a través de este medio, que es el medio virtual. Mediante este video vamos a retomar nuestras clases virtuales con respecto pues al área de ciencias sociales. En esta ocasión, reiniciando, como les decía anteriormente, vamos a hablar acerca de un tema bastante importante. Este tema está referido a la ilustración. ¿Sí? Vamos a comenzar, jovencitos, bajo estos términos. Bien, la ilustración. Para poder entender la ilustración, jovencitos, es necesario comprenderla desde formas más sencillas hasta formas más complejas. Es por eso que nos vamos a responder a estas preguntas, o a esta pregunta. ¿Qué te hace pensar estas imágenes? Cuando hablo de estas imágenes me refiero a esta imagen prioritariamente. Por ejemplo, jovencitos, acá estamos viendo a un ser humano que ha sido sometido a la hoguera, lo están quemando vivo, y al frente de él vemos a un sacerdote, ¿no? Con una cruz en la mano derecha y el fuego pues con su mano izquierda. En este caso, seguramente muchos de ustedes dirán, pues hace referencia a la Edad Media, ¿no? Hace referencia al feudalismo. Obviamente, el feudalismo, jovencitos, fue dominado ampliamente por la religión. El pensamiento religioso fue el pensamiento que dominó a las demás formas de pensamiento en ese entonces. Por lo tanto, este hombre quemado, este hombre en la hoguera, representará a la ciencia. La ciencia y la religión, jovencitos, fueron dos tipos de pensamientos opuestos en esta etapa. Y si nosotros viéramos, por ejemplo, chicos, esta otra imagen, por ejemplo, esta otra imagen nos hará referencia, por ejemplo, a quien representa la ciencia. Mientras que la religión, jovencitos, a través de su dogma, a través de su pensamiento, obviamente, pues se contrariaba o simplemente entraba en contradicción con los científicos de ese entonces, pues jovencitos, ya para la finalización de esta etapa de la Edad Media del feudalismo, pues la ciencia comienza a recuperar ese espacio que durante 11 siglos que dominó el feudalismo, que dominó la Edad Media, había sido olvidado. Entonces, jovencitos, esta primera imagen nos hace referencia a las acciones de la religión en contra de la ciencia y esta otra imagen últimamente presentada nos hace referencia pues a la ciencia misma, esa ciencia que se opuso notablemente a la religión. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la ciencia y la religión con la ilustración? Es que la ilustración, jovencitos, fue un nuevo tipo de pensamiento que surgió más o menos en los siglos XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII. Se desarrolló ampliamente en el siglo XIX en los distintos países europeos. La ilustración, jovencitos, representaba a la ciencia. La ilustración era un tipo de pensamiento mucho más humano, mucho más científico que se oponía a la religión. Es por eso que a través de estas imágenes, jovencitos, les estoy explicando a qué hace referencia en grandes rasgos lo que fue, lo que es la ilustración. Bien, chicos, vamos a continuar. Bien, para poder entender, jovencitos, la ilustración es necesario hacernos una interrogante. ¿Cómo apareció la ilustración en Europa? ¿Sí? Esa sería la pregunta, porque Europa, el continente jovencitos europeo y sus diversos países dieron el punto de inicio acerca del pensamiento ilustrado. Para eso, jovencitos, vamos a relacionar a la ilustración como un conjunto de avances científicos, ¿sí? Pero no solamente la ilustración es producto de los avances científicos, sino también en los cambios en la misma forma de pensar. Cuando, jovencitos, el ser humano deja de pensar desde el punto de vista religioso, pues obviamente eso se da gracias a esta nueva forma de pensamiento llamado la ilustración. En la Edad Media, jovencitos, en su pleno desarrollo, todo era Dios. Todo tipo de pensamiento radicaba básicamente a través de la doctrina, a través del pensamiento, ¿no? De Dios. Pero sin embargo, con la ilustración, jovencitos, ese tipo de pensamiento se oscureció, ese tipo de pensamiento dio a luz
una forma de pensamiento mucho más avanzado, un pensamiento mucho más científico, a la cual denominaron pues la Ilustración. La Ilustración como pensamiento científico se opuso a la religión, porque mientras que en la Edad Media la religión dominaba, todo se daba en función a Dios, pues a través del pensamiento ilustrado, jovencitos, la ciencia comienza a apoderarse de la mentalidad de los europeos y bajo esta perspectiva, jovencitos, pues la Ilustración se opone drásticamente a la religión. Pero este tipo de pensamiento en la Ilustración fue impulsado por personas, jovencitos, que estuvieron a favor del capitalismo, con personas, jovencitos, que estuvieron a favor de la economía industrial, porque ustedes entenderán que en la Edad Media la principal actividad económica fue la agricultura. ¿Sí? Entonces, jóvenes, cuando la Ilustración hace su nacimiento en Europa, la Ilustración, jovencitos, propugna, ¿no? Otro tipo de economía. Esta economía sería la economía industrial, la economía capitalista. Es decir, transformando la economía industrial, jovencitos, donde antes era pues economía basada en la agricultura. Entonces, chicos, a eso se le conoce con el nombre de Ilustración a grosso modo. Ahora, vamos a ver, jovencitos, qué tiene que ver con la Ilustración, la revolución científica del siglo XVII. A ver, la revolución científica del siglo XVII fue fomentado por algunos estados europeos. ¿Sí? Es así que estos estados europeos, jovencitos, a través del Estado comienzan a fomentar, a apoyar a la ciencia. ¿Sí? Como la religión, jovencitos, tuvo muchos problemas, estaba en crisis, entonces los nuevos gobiernos comienzan a apoyar, jovencitos, de que la ciencia se desarrollase. Pero no solamente la ciencia, sino también otra forma de pensamiento, en este caso, el pensamiento sobre la humanidad. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de humanidades, hablamos del pensamiento que tiene que ver con la sociedad, del pensamiento que tiene que ver con el hombre. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la ciencia, por ejemplo, jovencitos, surgen representantes como Galileo Galilei. Galileo Galilei, jovencitos, vivió entre los años de 1564 y 1642. Galileo Galilei fue el primero en plantear la teoría heliocéntrica. ¿Qué cosa es la teoría heliocéntrica? Galileo Galilei fue uno de los primeros quien sostuvo científicamente que la Tierra no era el centro del universo tal como pensaba la religión en la Edad Media. Galileo Galilei, jovencitos, fue el primero que dijo que el Sol era el centro del universo y que alrededor del Sol pues giraban los planetas, incluida la Tierra. Pero jovencitos, estas ideas obviamente en ese entonces de la Edad Media pues fueron rechazados contundentemente, porque ellos creían, la religión creía que la Tierra era el centro del universo porque Dios lo había creado y que alrededor de la Tierra giraban el Sol y los demás planetas. A esa se le llamó la teoría geocéntrica, la Tierra el centro del universo. Pero esa idea, esa teoría, jovencitos, luego fue rebatida, contradecida por Galileo Galilei desde el punto de vista científico. Y el día de hoy, en pleno siglo XXI, podemos decir que esas teorías geocéntricas que fueron planteadas en la Edad Media simplemente fueron un error, fueron una falsedad. Ahora la teoría heliocéntrica es la teoría que acepta todo el mundo en base a la ciencia. Al mismo tiempo, también jovencitos planteó ciertos principios de la mecánica, es decir, él decía que todo movimiento es de carácter mecánico. Si, por ejemplo, una piedra se mueve de un lugar a otro, es porque hay una fuerza detrás de esa piedra que lo hace mover. ¿No? Es decir, él planteó la mecánica. Al mismo tiempo también la inercia, ¿sí? La inercia, es decir, cuando un cuerpo se atrae con otro cuerpo, ¿verdad? Y eso pues obviamente ocurría. Entonces, jovencitos, Galileo Galilei fue un representante del pensamiento ilustrado. De la misma manera, también jovencitos, dentro del campo científico apareció Johannes Kepler. Kepler vivió entre los años de 1571 a 1630. Kepler fue el primero de plantear las leyes de las órbitas. Kepler manifestó, jovencitos,
que, por ejemplo, el movimiento de los planetas del Sol se da de manera elíptica, es decir, no se da en una circunferencia no bien dada, sino de manera elíptica, así a través de la forma de nuestros ojos, así más o menos, ¿no? Entonces, también jovencitos planteó la ley de las órbitas, no solamente de los planetas, sino también jovencitos de los astros, ¿verdad? Él fue un gran astrónomo. Aparte que utilizó las matemáticas, jovencitos, para predecir esos movimientos que generaban tanto la Tierra, los demás planetas, el Sol y las demás estrellas. De la misma forma, jovencitos, también hizo su aparición el gran Isaac Newton. Isaac Newton, chicos, vivió desde el año 1643 hasta el año de 1727. Él, jovencitos, como ustedes saben, fue aquel que descubrió las leyes de la naturaleza en función a la gravedad. Él decía, si es que los cuerpos caen, no es porque los cuerpos tienen peso, sino es porque esos cuerpos que caen son atraídos por una fuerza. A esa fuerza le llamó la fuerza de la gravedad. Y no solamente eso, jovencitos, planteó, sino también planteó ciertas leyes acerca de la óptica. Es decir, jovencitos, por ejemplo, la forma en que los cuerpos, de acuerdo a lo que nosotros vemos, jovencitos, se interpretan, ¿no? Esas teorías, por ejemplo, son bastante utilizadas el día de hoy dentro de la física. Y al mismo tiempo también, jovencitos, planteó, por ejemplo, la teoría de la naturaleza de la luz. Él fue el primero en descubrir que la luz, por ejemplo, jovencitos, se componía de varios colores. Por lo general, esos colores que nosotros vemos en el arco iris, todos esos colores cuando se juntan y a cierto movimiento, jovencitos, generan la luz. Entonces, Isaac Newton hizo aparición también en esta escena de la ilustración para sustentar sus teorías desde el punto de vista científico. Dentro del campo de las humanidades, jovencitos, dentro del campo del estudio de la sociedad del hombre, apareció uno de los filósofos denominado Francis Bacon. Él vivió entre los años de 1561 y 1626. Él fue el primero quien formula el método experimental, es decir, la ciencia, jovencitos, hasta ese entonces no tenía un método adecuado, pero él fue uno de los primeros que hizo el intento de hacer todo lo posible, jovencitos, y utilizar el método de la investigación científica para el desarrollo de la ciencia. Él decía que la ciencia debe partir analizando la realidad, pero esa realidad, jovencitos, en cuanto se refiere a cómo funciona, debe ser demostrado. Si, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, chicos, entonces la ciencia con sus elementos que existen deben demostrar de que dos piedras, por ejemplo, sumadas más otras dos piedras resultan 4 piedras, ¿no? A eso se le llama, jovencitos, el método experimental que la ciencia hasta el día de hoy, chicos, sigue utilizando. De la misma forma, también surgió otro gran filósofo, el gran René Descartes. Él vivió desde el año de 1596 hasta el año de 1650. Él fue, por ejemplo, jovencitos, un gran racionalista. Él decía, jovencitos, de que la verdad se encuentra en la razón, de que la verdad solamente se puede hallar a través del pensamiento de los seres humanos. También él tiene un dicho, una teoría bastante aceptada hasta el día de hoy, la duda metódica. Con esta duda metódica él decía, duda de todos, duda de todo lo que ves, pero jamás dudes de tu propia existencia, ¿no? Hablaba de la duda metódica. Entonces, jovencitos, como ustedes podrán ver o apreciar acá, a través de la ilustración surge la ciencia como una nueva forma de pensar, como una forma de pensar no a través, jovencitos, de la idea de Dios, sino a través del uso de la razón, a través de la demostración, a través de la práctica misma. Entonces, jovencitos, a eso se le llama la revolución científica del siglo XVII. Ahora vamos a ver, chicos, vamos a ver las bases del pensamiento ilustrado, es decir, cuáles son los fundamentos de este tipo de pensamiento. Para eso es necesario entender sus postulados, es decir, sus principios. Uno de los principios del pensamiento ilustrado viene a ser de que la razón es la base del conocimiento. Es decir, si un conocimiento, jovencitos, surge y no ha sido creada por la razón, entonces conocimiento no sirve.
Si yo digo, por ejemplo, por ejemplo, Dios hizo llover el día de hoy, si es que yo no lo he comprobado racionalmente, entonces ese conocimiento no sirve. Pero si yo digo, a ver, eh, si yo digo, por ejemplo, de que ese montón de nubes, ¿no? Entrelazadas en el espacio generaron la lluvia, entonces eso tiene un asidero mucho más racional. Es decir, allá las personas quienes postulan aquello están utilizando su razón para poder sustentar ese conocimiento. De la misma forma, este pensamiento ilustrado, jovencitos, trató de tener cierto dominio, ¿sí?, del poder civil a la religión. Es decir, ellos decían de que la razón debe dominar a la religión y no la religión a la razón. Por lo tanto, ellos decían de que la ciencia, de que el conocimiento racional debe ser el que domine a la religión y no al revés. Cosa que en la Edad Media, por ejemplo, era al revés. La religión con su pensamiento irracional dominaba la ciencia. Lo que planteaba el pensamiento ilustrado es de que la ciencia, con su pensamiento racional, debería de dominar a la religión. Por otro lado, también, jovencitos, se planteó el espíritu crítico a la religión. Es decir, aquellas personas quienes eh, desarrollaron el pensamiento ilustrado, jovencitos, criticaron a la religión. ¿Y por qué criticaron a la religión? Porque la religión utilizaba postulados que no eran científicos, postulados que eran irracionales. Si, por ejemplo, en la Edad Media, por ejemplo, decían desde el punto de vista religioso, decías, oye, ¿por qué tienes 10 hijos? Ah, es voluntad de Dios. Pero en realidad, ¿será voluntad de Dios o voluntad del mismo ser humano? Entonces, en función a eso, jovencitos, se da el pensamiento ilustrado criticando arduamente al pensamiento religioso. De la misma manera, jovencitos, el pensamiento ilustrado propone la autonomía del poder civil. Es decir, ellos manifiestan que si Dios, si bien es cierto, no es una persona tal como se suponía en la Edad Media, entonces los reyes no deberían de gobernar. ¿Y por qué los reyes no deberían gobernar? Porque los reyes no son hijos de Dios, ¿no? Incluso muchos ilustrados ponían, jovencitos, en tela de juicio la existencia de Dios. Para muchos de ellos incluso Dios no existía. Y si Dios no existía, que un rey gobierne, ¿no? Porque ellos decían que los reyes estaban destinados a gobernar porque provenían de Dios. Entonces, si eso no era así, entonces ¿quién debería gobernar? Ellos planteaban de que debería de gobernar, no, el poder civil. Es decir, ¿qué significa el poder civil? Es decir, que una autoridad debe ser elegida, no, por las personas que integran su sociedad. Entonces, bajo esos términos, el pensamiento ilustrado también fue planteando algunas ideas políticas. De la misma forma, jovencitos, el pensamiento ilustrado también pensaba en aplicar la ciencia, ¿no? Y la filosofía a la vida. Es decir, ellos decían, si nosotros pensamos científicamente o pensamos filosóficamente, pero ese tipo de pensamiento, ¿para qué sirve? Debe servir para solucionar los problemas de la sociedad. Es decir, ellos decían que si yo pienso científicamente utilizando la razón, ese pensamiento debe servir para mejorar la condición de los seres humanos. Si yo tengo una filosofía determinada, esa filosofía debe servir para mejorar la situación de los seres humanos. Entonces le dan un objeto de estudio, le dan un fin, ¿no?, a la ciencia y a la filosofía. Y por último, entre uno de sus postulados, también bastante importante, con respecto a la educación, decían que la educación debe servir para difundir la razón. Es decir, jovencitos, en la Edad Media, dentro de las escuelas y de las universidades que funcionaban en su mayoría en los monasterios, es decir, en las iglesias, jovencitos, pues en estas universidades solamente se enseñaba pues la creencia en Dios, y si se desarrollaba alguna materia científica así por el estilo, lo hacían desde una perspectiva de Dios. Entonces el pensamiento ilustrado decía que la educación no solamente debe servir para estudiar cosas irreales, irracionales como la religión, sino que la educación debe servir para difundir el pensamiento a través de la razón y no a través de la superstición, no a través de la magia, ¿no? Que esos conocimientos, que esos pensamientos simplemente no son importantes. Entonces, jovencitos, estas vienen a ser las bases del pensamiento ilustrado.
Ahora vayamos a ver, jovencitos, la expansión de la ilustración, es decir, la forma en que la ilustración poco a poco, jovencitos, se fue expandiendo primero en Europa y luego llegó, jovencitos, a todas las partes, ¿no?, del mundo. ¿No? Llegó a todos los continentes del mundo. La expansión se dio en varios contextos. Vamos a ver cuáles son estos contextos, jovencitos. Por ejemplo, vamos a hablar de los focos de difusión, es decir, los lugares donde se difundió la ilustración. Vamos a ver a través de qué instituciones se difundió la ilustración y vamos a ver qué clase social apoyaba la ilustración, ¿sí? Bien, en primer lugar, cuando hablamos de los focos de difusión, vamos a hablar que la ilustración se difundió tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Cuando hablamos del ámbito urbano, hablamos de las ciudades y del ámbito rural hablamos del campo, ¿no? Del campo. Bien, cuando hablamos de la zona urbana, por lo general el pensamiento ilustrado se incentivó muchísimo en los puertos. Y no solamente en los puertos, sino también en las ciudades capitales de los países más importantes de Europa. Por ejemplo, en París, ¿no? En Londres, ¿no? En Hamburgo, en muchas de esas ciudades importantísimas de la vieja Europa. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué en los puertos y las ciudades capitales? En los puertos, por ejemplo, jovencitos, porque todo tipo de embarcación proveniente de todas partes de Europa llegaban por lo general a los puertos. Y en los puertos llegaban nuevos libros, esos libros que se producían en Francia, ¿no? En Italia, en Alemania, en todos esos países que incentivaron, sobre todo, a ver, antes que me olvide, sobre todo en Inglaterra. Estos países incentivaron arduamente el pensamiento ilustrado. Entonces, jovencitos, en los barcos se transportaba libros y obviamente los puertos fueron grandes centros o focos de difusión de ese tipo de pensamiento. Pero también en las ciudades capitales, ya que dentro de las ciudades capitales pues vivían jovencitos personajes importantísimos, tanto de la ciencia así como también de las humanidades. Entonces, jovencitos, esos fueron los focos de difusión del pensamiento ilustrado. Mientras que en el campo, jovencitos, hubo muy poco difusión de esta. No fueron muy bien considerados. ¿Por qué? Porque, jovencitos, este tipo de pensamiento ilustrado se cultivó mucho más en las ciudades, porque esta fue de la mano con el desarrollo industrial. Y el desarrollo de las industrias no se dieron en las zonas rurales, se dieron en las ciudades. Bien, ahora hablemos de las instituciones. Jovencitos, durante la etapa o el siglo XVII y XVIII, cuando surgió la Ilustración, las universidades fueron dejadas de lado, porque dentro de las universidades, jovencitos que obviamente quedaban dentro de las iglesias, dentro de los monasterios, estaba prohibido hablar de la Ilustración, porque la Ilustración traía un pensamiento racional, un pensamiento científico, cosa que las universidades de ese entonces que funcionaban en las iglesias prohibían totalmente ese tipo de pensamiento científico. Por lo tanto, los debates eran en los salones burgueses, es decir, que la burguesía, que era la nueva clase social, jovencitos, que comenzó a reemplazar a los reyes, a los señores feudales, que gobernaron, que dominaron durante la Edad Media, los burgueses comenzaron a construir salones, jovencitos, donde ellos, en esos lugares, realizaban debates. Hablaban de ciencia, hablaban de humanidades, hablaban del pensamiento ilustrado. Pero el modo de difundir todo este tipo de pensamiento fue el libro, jovencitos. Fue el libro un medio de difusión, porque a través del libro, jovencitos, muchos ilustrados comenzaron a escribir sus ideas, sus ideales, sus ideas científicas, sus ideas políticas, jovencitos, y a través de los libros jóvenes se difundió pues este tipo de pensamiento, no solamente en Europa, sino en el mundo entero. ¿Qué clase social, jovencitos, incentivó el pensamiento ilustrado? Pues obviamente la burguesía, porque la burguesía era la nueva clase social que era una clase opuesta a los señores feudales, era una clase opuesta al poder eclesiástico, al poder de la iglesia. ¿Por qué? Porque la burguesía planteaba, jovencitos, otro tipo de economía. Mientras que la Edad Media planteaba una economía basada en la agricultura, en el campo, chicos, la burguesía planteaba una economía en las ciudades a través de la industria.
Entonces, la burguesía, jovencitos, incentivó la ilustración. La burguesía, jovencitos, comenzó a incentivar el pensamiento racional a través del racionalismo. Es decir, ellos decían de que el pensamiento correcto es aquel pensamiento que proviene de la razón y no aquel pensamiento que proviene de la irracionalidad como planteaba la religión, ¿no? Bien, luego criticaron a la irracionalidad, como les decía. Criticaron a la religión porque la religión planteaba postulados que no se veían, postulados que no le convencía a la razón misma. Entonces, jovencitos criticaron pues al pensamiento irracional. Y por último, jovencitos, este pensamiento ilustrado tuvo una carácter pragmática. ¿Por qué pragmática, jovencitos? Porque ellos decían de que todo tipo de pensamiento debe radicar en la práctica. Si yo hago ciencia, la ciencia debe servir para algo. Si yo hago filosofía, la filosofía debe servir para algo. Entonces, a eso se le llama el pensamiento basado en el pragmatismo. Entonces, de esta manera, jovencito, se dio la expansión del pensamiento ilustrado. Ahora vamos a ver, chicos, el nacimiento de la opinión pública. ¿Qué cosa es la opinión pública? Es el punto de vista. ¿Pero de quién? Del público en general, del pueblo, de las grandes mayorías. En la Edad Media, jovencitos, no había opinión pública. En el feudalismo no había opinión pública. Es decir, en esas épocas, el vasallo, así como el siervo, jovencitos, no podían tener una opinión pública. Y si tenían una opinión pública, simplemente no les hacían caso. Y si esa opinión pública era dicha en voz alta, entonces los mataban. Entonces, jovencitos, ¿cómo nace la opinión pública? La opinión pública nace con la ilustración, nace con el nuevo pensamiento, este nuevo pensamiento que surge a razón de los intereses de la burguesía. Es así, jovencitos, antes, por ejemplo, la opinión pública era un patrimonio de los letrados, de los burgueses, es decir, de la gente fina. Antes el pueblo, los obreros, los campesinos, los agricultores no podían tener opinión pública. Esa opinión pública, ese punto de vista de las personas solamente era patrimonio, era propiedad de los letrados, es decir, de las personas instruidas, de las que sabían leer, los que habían pisado una universidad, ¿no? De los burgueses sobre todo. Bien, el debate se daba, jovencitos, en círculos cerrados, es decir, se daba en locales así cerrados, donde solamente entraban en esos debates personas de la alcurnia, personas ricas que se dedicaban a estudiar, quienes habían estudiado en las mejores universidades de Europa. Ahora, pero sin embargo, jovencitos, en la mayoría de los países europeos, no, al promediar el siglo XVIII surgió la alfabetización. ¿Qué cosa es la alfabetización? Es decir, se les enseñó a leer y a escribir a mucha gente y bajo esa perspectiva nace la opinión pública. Es decir, muchos países se dedicaron a educar a su gente, a educar a los agricultores, a los campesinos. Es decir, jovencitos, cuando ya estos supieron leer y escribir, pudieron opinar, ¿no? A eso se le llama la opinión pública. Por lo tanto, a través de esto el debate se extendió a sectores más amplios. Ya no solamente se debatía acerca de la política, de la ciencia, de la filosofía en lugares cerrados de los burgueses, sino esto se extendió, jovencitos, a las calles, al barrio, ¿no? Al campo y hacia otros lugares. De la misma forma, jovencitos, a ver, esta situación fue un fenómeno europeo. Esta situación de la alfabetización para extender la opinión pública, chicos, se dio casi en todos los países importantes de Europa. Pero este tipo de opinión pública pronto se va a extender a las colonias europeas. Ustedes saben que los países europeos como España, Portugal, Inglaterra, ¿no? y entre Francia y entre otros países tenían sus colonias, jovencitos, tanto en Asia, en África, como en América. Bajo esta perspectiva, jovencitos, a través de los libros, a través de esos medios de difusión, jovencitos, llega pues no el pensamiento ilustrado a América hispana, es decir, llega hacia los países americanos en donde los españoles los habían conquistado. ¿No? Y al Perú, obviamente, así como también llegan a América inglesa, es decir, a aquellos pueblitos, ¿no? que se habían constituido producto de la invasión inglesa a Norteamérica sobre todo.
De esta manera, jovencitos, pues se da el nacimiento de la opinión pública y su difusión, no solamente en Europa, sino también en países coloniales. Bien, ahora vamos a ver, jovencitos, qué cosa eran las enciclopedias. Si bien es cierto, hemos hablado del pensamiento ilustrado, que era un pensamiento racional, un pensamiento científico, pero ese tipo de pensamiento fue escrito en libros. ¿Y esos libros cómo se llamaron? Pues obviamente enciclopedias. Las enciclopedias vienen a ser como una especie de diccionario. Nacen en el siglo XVIII, básicamente en Francia, ¿sí? En Francia. Bien, las enciclopedias, por ejemplo, fueron dirigidos por personalidades notables. Entre una de ellas está, pues, por ejemplo, Jean Lerond d'Alembert, ¿no? Un francés. De la misma forma, también Jovencitos fue dirigido por Denis Diderot, un gran político, un gran filósofo. Pero vamos a ver en qué se basaba Jovencitos. Como eran una especie de diccionario, pues eran una especie de libros, ¿no? Por lo general, estas enciclopedias fueron de 28 volúmenes o de 28 tomos. De ellos, 11 tomos eran de ilustraciones, es decir, eran de fotografías, y habían 6 suplementos, es decir, 6 pequeños tomos, jovencitos, con información científica e información acerca de las ciencias humanas. Este proceso de enciclopedia tuvo 130 colaboradores de distintos lugares del mundo, entre sabios y científicos. Es decir, que estos primeros libros llamados enciclopedia no lo escribía cualquiera, chicos. Lo escribían científicos, lo escribían sabios, sobre todo del continente europeo. A ver, ¿qué tipo de conocimiento se difundió en las enciclopedias? Se difundieron, por ejemplo, las ciencias, las artes, los oficios. Cuando hablamos de las ciencias, hablamos del pensamiento de Newton, no hablamos los pensamientos de grandes científicos de ese entonces. Cuando hablamos de las artes del Renacimiento, es decir, hablamos por ejemplo, Miguel Ángel, hablamos de otros artistas jovencitos que sobresalieron en esta etapa. Y cuando hablamos de los oficios, hablamos de las distintas ocupaciones, ¿no? Que si bien es cierto existían en ese entonces. Y es más, dentro de esas ocupaciones, jovencitos, también se hablaba de la industria como una nueva ocupación. De la misma forma, jovencitos, bajo este tipo de análisis vamos a ver qué funciones cumplieron las enciclopedias. A ver, las enciclopedias por lo general fueron un arma de combate. ¿Por qué un arma de combate? Porque dentro de estos libros habían pensamientos de distinto tipo. Había pensamientos que antes, jovencitos, estaba prohibido. Era un pensamiento científico y como pensamiento científico que era, pues obviamente estaba en contra del pensamiento a través de la doctrina religiosa. Entonces, por lo tanto, fue un arma de combate en donde se postulan las ideas económicas nuevas, es decir, se postulan ideas económicas basadas en el liberalismo. El liberalismo plantea, jovencitos, que en un país se debe practicar la industria, el industrialismo, y que la economía debe ser libre, el Estado no debe intervenir dentro de la economía. Imagínense, eran pensamientos nuevos. Este pensamiento del liberalismo a través del neoliberalismo, jovencito, se sigue aplicando en nuestro país hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Bien, cosa que, por ejemplo, en Francia esto ya se había aplicado, ¿no? En el siglo XVIII. Al mismo tiempo, también fue un arma de combate para propugnar o proponer la igualdad entre la burguesía y la aristocracia. ¿Quién era la burguesía? La burguesía era la nueva clase social, esa clase social que se dedicaba a la industria, que se dedicaba a la fábrica. Ellos pedían, jovencitos, en ese entonces ser tratados en igualdad de condiciones a la aristocracia. ¿Y quién era la aristocracia? La aristocracia estaba integrada por condes, duques, quienes eran supuestamente gente de dinastía, gente de sangre azul, de la alcurnia. Entonces, jovencitos, como en ese entonces todavía había algunos rezagos de feudalidad, estas personas eran muy importantes. Entonces, los burgueses decían, si nosotros también somos importantes, ¿por qué la aristocracia no nos trata igual que a ellos, ¿no? De la misma forma, jovencitos, también fue un arma de combate que criticaba el pensamiento medieval, que criticaba el pensamiento de la feudalidad, que era un pensamiento religioso.
Entonces, jovencitos, miren cómo poco a poco la ciencia, ¿sí?, se va oponiendo drásticamente a la religión. Bajo esta tendencia, jovencitos, entonces, estas, esta tendencia de las enciclopedias genera una reacción de la iglesia y de la aristocracia. Es decir, los aristócratas que en ese entonces se creían pues familiares directos de Dios, es decir, la aristocracia, jovencitos, quien era una clase que dominaba a las demás clases sociales, que era apoyado por la iglesia y por el poder de la iglesia, jovencitos, dijeron, ¿cómo es posible, no, de que los burgueses a través de la ciencia puedan considerarse más importantes que nosotros? Es por eso, jovencitos, que la iglesia en ese entonces, para poder perseguir a los científicos, creó, ¿no?, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue una organización de la iglesia, jovencitos, que capturaba, que perseguía a los científicos para matarlos, para quemarlos vivos, ¿no? De la misma forma también, a ver, este tipo de pensamiento liberal, un pensamiento jovencito de la ilustración a través de la enciclopedia, fue prohibido en muchos países europeos, como por ejemplo en España, en Portugal, en otros países más. ¿Por qué? Porque, jovencitos, era un pensamiento que se oponía al poder de la clase feudal que todavía en ese entonces existía. Entonces, jovencitos, de esa manera, pues se entiende lo que eran las enciclopedias. Ahora, chicos, luego de haberme seguramente entendido con bastante atención todas las cuestiones que hemos tratado en esta clase, ustedes me van a responder estas 4 preguntas que son parte de la actividad de ahora. De la misma forma, chicos, ustedes también tienen otras actividades que provienen de su ficha de trabajo. Me van a leer este texto para que de esa manera ustedes me puedan responder las preguntas que se están planteando acá. Bien, jovencitos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto dirigirme nuevamente después de tiempo ante ustedes a través de este tipo de clases. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, chicos, ya nos vemos.